Antes de seguir viendo este video, necesito que escuches algo que casi nadie se atreve a decir con tanta claridad. Si llegaste hasta aquí, no fue solo por curiosidad. Hay una parte de ti, esa que mantienes escondida incluso de quienes más te conocen, que sigue esperando una respuesta, una señal o unas palabras que nunca llegaron. Y aunque prefieras ignorarlo, eso ya revela mucho más de lo que imaginas. Hoy quiero compartir contigo 3 mensajes. 3 posibles palabras que esa persona jamás logró expresar. Pero antes de leerlos, hay algo importante que debes entender. Si todavía sigues aquí, no es porque necesites descubrir algo nuevo. Es porque, en el fondo, una parte de ti ya conoce la respuesta y simplemente le cuesta aceptarla. En psicología eso se conoce como resistencia, y la resistencia siempre intenta proteger una herida que aún no ha sanado. Quédate hasta el final, porque el segundo mensaje probablemente sea el que más te sorprenda. Existe una verdad que muchas personas prefieren evitar. La mayoría no busca conocer la realidad de una relación. Lo que realmente busca es una versión de esa realidad que no destruya la historia que ha construido dentro de su mente. Y quizá eso mismo esté ocurriendo contigo. Más que descubrir lo que esa persona siente, deseas que tus propios sentimientos sean confirmados. Ahí comienza el primer engaño que tu mente crea sin que siquiera lo notes. Piensa en esto. Cuanto más silencio guarda alguien, más trabaja tu mente para llenar ese vacío con explicaciones. El problema es que terminas reaccionando no ante lo que esa persona piensa de verdad, sino ante lo que tú imaginas que piensa. Y esas suposiciones casi siempre nacen de tus propias heridas emocionales. Freud hablaba de la proyección. Muchas personas la confunden con intuición, cuando en realidad suele ser el miedo disfrazado de certeza. Aquí aparece el primer mensaje. No sé cómo decirte lo que siento sin que pienses que ya es demasiado tarde. Léelo otra vez con calma. Esa no es una frase escrita por alguien indiferente. Es el reflejo de una persona dividida entre el deseo de acercarse y el miedo a ser rechazada. Sin embargo, la mayoría interpreta el silencio como falta de interés, cuando muchas veces ese silencio es simplemente un mecanismo de defensa. Pero esto va mucho más allá de esa persona. En realidad, este mensaje habla de ti. Habla de un patrón que quizá llevas repitiendo durante años sin darte cuenta. La necesidad de recibir pruebas constantes para sentir que eres suficiente. Ese patrón no comenzó en esta relación. Probablemente nació mucho antes, cuando aprendiste, quizás sin palabras, que el amor debía ganarse y no recibirse de forma natural. Carl Jung llamaría eso la acción silenciosa de la sombra. Esa parte de ti que busca validación continuamente, aunque prefieras creer que no la necesitas. Y mientras permanezca oculta, seguirá influyendo en muchas de tus decisiones afectivas. Porque es imposible transformar aquello que primero no eres capaz de reconocer. Ahora viene el segundo mensaje, y antes de leerlo, quiero pedirte algo. Durante unos segundos, deja de pensar en esa persona y mírate a ti. Observa cómo reaccionas cuando un mensaje tarda demasiado en llegar. Cómo tu pecho se tensa cuando ves que está conectado, pero no te escribe. Lo que experimentas en esos momentos no siempre es amor. Muchas veces es ansiedad de apego. Y la ansiedad de apego no busca amor verdadero. Busca aliviar cuanto antes el miedo profundo a ser abandonado. Esa es una verdad que muy pocas personas se atreven a aceptar. Aquí está el segundo mensaje. Hay días en los que quiero escribirte, pero después recuerdo por qué dejé de hacerlo. Detente un instante y vuelve a leerlo. Esta frase ya no habla únicamente del deseo. Habla de una herida que todavía no encontró una resolución. Refleja a alguien que sintió algo auténtico, pero que también experimentó dolor. Ahora vive atrapado entre la nostalgia de lo vivido y la necesidad de protegerse para no volver a sufrir. Y aquí aparece uno de los errores más comunes. Muchas personas creen que si alguien todavía siente algo, entonces necesariamente quiere regresar. Pero sentir y querer volver son cosas completamente distintas. Son procesos psicológicos diferentes.
Es precisamente ahí donde aparece lo que Freud describía como la ambivalencia. Dos emociones opuestas coexistiendo al mismo tiempo, haciendo que una persona desee acercarse, mientras al mismo tiempo hace todo lo posible por mantenerse lejos. Es posible amar y al mismo tiempo guardar resentimiento. Extrañar a alguien mientras intentas protegerte. Desear volver a acercarte y a la vez sentir que necesitas mantener la distancia. Si eso también describe lo que sientes, entonces deja de pensar que todo gira alrededor de esa persona. En realidad, estás frente a un reflejo de ti mismo, uno que quizá has evitado mirar durante demasiado tiempo. Hay algo de lo que casi nadie habla. Cuando dos personas viven atrapadas en esa misma contradicción emocional, no están construyendo un vínculo sano. Muchas veces solo están reviviendo heridas antiguas con protagonistas diferentes. Cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el dolor sigue siendo el mismo. Y ahí es donde todo empieza a volverse mucho más profundo. Lo que viene ahora ya no trata sobre esa persona. Habla de un patrón que probablemente llevas repitiendo desde hace años sin darte cuenta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué terminas involucrándote siempre en relaciones que despiertan emociones parecidas? ¿Por qué, aunque conozcas personas distintas, acabas enfrentando el mismo sufrimiento con un rostro diferente? Freud llamó a este fenómeno compulsión de repetición. El inconsciente no elige aquello que más te beneficia, sino aquello que le resulta conocido. Y muchas veces lo conocido coincide con aquello que alguna vez te lastimó. Haz una pausa y piensa con honestidad. Esa incertidumbre constante de preguntarte si realmente te quieren, ese ir y venir entre la esperanza y la decepción, ¿te recuerda alguna experiencia mucho más antigua? Tal vez a momentos de tu infancia, a una relación donde esperabas sentirte amado sin condiciones, pero esa seguridad nunca llegó por completo. Ahí suele estar el origen de todo. Sin darse cuenta, muchas personas pasan su vida intentando resolver con nuevas parejas heridas que nunca identificaron. Jung diría que es una herida interior que continúa buscando la misma historia una y otra vez. No eliges únicamente a esa persona por quien es. También la eliges porque, en algún nivel inconsciente, despierta sensaciones que ya conocías desde mucho antes. Una parte de ti cree que esta vez será diferente, que ahora sí conseguirás que alguien permanezca a tu lado, que finalmente demostrarás que eres suficiente y recibirás ese amor que alguna vez sentiste condicionado. Pero existe una verdad difícil de aceptar. Ninguna persona puede convertirse en el tratamiento de una herida que nació mucho antes de conocerla. Cuando intentas hacerlo, dejas de verla como realmente es y comienzas a convertirla en el símbolo de todo aquello que necesitas sanar. Ya no observas a un ser humano, sino a la solución de un vacío interno. Y esa expectativa, tarde o temprano, termina produciendo desilusión. Es justamente aquí cuando aparecen los mecanismos de defensa. Porque enfrentar estas ideas incomoda, y cuando algo toca una herida profunda, la mente intenta protegerse negándolo. Quizá ahora mismo estés pensando, esto no tiene nada que ver conmigo. Mi historia es distinta. Yo sé perfectamente lo que siento. Esa reacción es la misma resistencia de la que hablamos al principio. Muchas veces, cuanto más fuerte es la necesidad de rechazar una verdad, más cerca estás de descubrir algo importante sobre ti. Ese proceso silencioso dirige gran parte de nuestras decisiones afectivas sin que siquiera lo notemos. Y aquí aparece una contradicción que tal vez estés viviendo en este momento. Una parte de ti desea con todas sus fuerzas que esa persona regrese, pero otra, mucho más escondida, sentiría miedo si eso ocurriera. Porque volver implicaría exponerte otra vez a la posibilidad de no sentirte suficiente. Para el inconsciente, resulta menos amenazante seguir deseando en silencio que enfrentarse al riesgo de un nuevo rechazo. Freud describía este fenómeno como la tendencia a permanecer en un sufrimiento conocido antes que aventurarse hacia una felicidad incierta. Puede sonar duro, pero ocurre con mucha más frecuencia de la que imaginamos. Y ahora quiero hablarte de algo que pocas personas logran distinguir.
Existe una enorme diferencia entre extrañar a alguien y extrañar la versión de ti que existía cuando estabas a su lado. Muchas veces no lloramos únicamente la ausencia de una persona. También lloramos la pérdida de esa versión de nosotros mismos que se sentía elegida, importante y valiosa. Esa identidad que por un instante parecía llenar un vacío que llevaba mucho tiempo acompañándonos. Cuando esa relación terminó, no solo desapareció alguien de tu vida, también se rompió el espejo en el que durante un tiempo creías ver una versión completa de ti mismo. Y ahí es donde la mente suele confundirse. Cree que lo que necesita es recuperar a esa persona, cuando en realidad lo que intenta recuperar es la sensación que experimentaba cuando estaba a su lado. Ese es el verdadero conflicto. Esa sensación nunca perteneció realmente a la otra persona. Nació dentro de ti, en el momento en que te permitiste sentirte valioso. Ahora que esa presencia ya no está, parece que no sabes cómo sostener esa seguridad por tu cuenta. Jung describiría esto como una proyección del self. Entregar a otra persona la responsabilidad de mantener viva tu propia autoestima. Mientras sigas dejando ese poder en manos ajenas, tu bienestar dependerá de sus silencios, de sus respuestas, de sus decisiones y de la atención que decidan darte. Piénsalo con sinceridad. Cada vez que desbloqueas el teléfono para comprobar si te escribió, en realidad no estás buscando un mensaje. Lo que buscas es confirmar que todavía eres importante, que todavía eres suficiente. Y esa es una carga demasiado grande para colocar sobre alguien más. Lo más difícil es aceptar que este patrón no comenzó con esta relación. Viene de mucho antes. Tal vez nació en una etapa de tu vida donde aprendiste, sin que nadie lo dijera abiertamente, que el cariño era impredecible, que el afecto aparecía y desaparecía dependiendo del estado de ánimo de los demás, de sus tiempos o de razones que nunca alcanzabas a comprender. Con el paso del tiempo, esa inestabilidad terminó convirtiéndose en tu manera de entender el amor. La psicología llama esto modelo interno de apego, una especie de guía invisible con la que interpretas cada silencio, cada distancia y cada frase confusa que recibes. Si ese modelo se construyó sobre la incertidumbre, es muy probable que, sin darte cuenta, sigas sintiéndote atraído por relaciones parecidas. No porque sean saludables, sino porque tu sistema nervioso las reconoce como familiares. Paradójicamente, lo inestable puede llegar a sentirse más conocido que la tranquilidad. Eso es algo que casi nadie explica. Y quizás sea justamente lo que está ocurriendo dentro de ti mientras escuchas estas palabras y notas que algo empieza a moverse por dentro. Ahora quiero que vayas un poco más profundo. Piensa en cuántas veces abriste su perfil sin tener una razón concreta. En cuántos mensajes escribiste para después borrarlos antes de enviarlos. En cuántas ocasiones interpretaste una historia, una fotografía o un simple me gusta como si escondiera un mensaje secreto dirigido únicamente a ti. Eso no siempre es amor. Muchas veces es lo que la psicología conoce como pensamiento mágico ansioso. Cuando la mente necesita desesperadamente una respuesta, empieza a convertir señales ambiguas en certezas absolutas. Existe otra realidad incómoda. Mientras menos clara es una señal, más significado suele darle tu mente. El cerebro soporta muy mal la incertidumbre. De hecho, en muchas ocasiones prefiere una respuesta dolorosa antes que quedarse sin ninguna explicación. Y ese es uno de los motores que mantiene vivo este ciclo. Ahora quiero hacerte una pregunta aún más difícil. ¿Qué representa realmente esa persona dentro de tu historia? No hablo de lo que hace o de lo que dice, sino de aquello que simboliza para ti. Cuando alguien se convierte en una obsesión, casi nunca ocurre únicamente por quién es. Sucede porque empieza a representar algo que sentiste perder o algo que nunca terminaste de recibir. Seguridad, pertenencia, la sensación de ser elegido por encima de los demás o la tranquilidad de sentirte suficiente sin tener que demostrarlo constantemente. Y aquí aparece una verdad que cuesta aceptar. Tal vez no estás aferrado únicamente a esa persona.
Tal vez estás aferrado al significado que le has dado dentro de tu mundo interior. Esa es una de las grandes diferencias entre el amor auténtico y la proyección inconsciente. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca logra distinguirlas. Y ahí es cuando todo se vuelve realmente peligroso. Porque si lo que amas es un símbolo más que a una persona real, entonces ningún mensaje, ninguna explicación y ninguna reconciliación será capaz de llenar el vacío que intentas sanar. Seguirás sintiéndote incompleto sin importar lo que esa persona haga, diga o decida, porque ese vacío nunca estuvo fuera de ti. Siempre ha estado dentro. Ningún mensaje, ninguna conversación y ninguna respuesta puede sanar una herida que comenzó mucho antes de que esa persona llegara a tu vida. Y ahora llegamos al tercer mensaje. Es el más breve de todos, pero también el que carga el mayor peso. No importa cuánto tiempo pase, hay algo de ti que todavía no consigo sacar de mi mente. Vuelve a leerlo despacio. A primera vista parece el mensaje que cualquiera desearía recibir. Da la impresión de confirmar que el vínculo sigue existiendo. Pero hay un detalle que casi todos pasan por alto. Estas palabras no hablan de un amor plenamente resuelto. Hablan de algo que quedó abierto, de un conflicto que nunca encontró un verdadero cierre. Y una historia inconclusa no significa necesariamente que el amor siga intacto. Muchas veces aquello que no podemos dejar de pensar no es amor. Puede ser culpa. Puede ser una herida que nunca terminó de sanar. Puede ser un asunto pendiente con uno mismo que por alguna razón terminó llevando el nombre de otra persona. Freud explicaba que cuando una experiencia no logra procesarse de manera consciente, la mente la reprime. Sin embargo, lo reprimido no desaparece. Regresa disfrazado de recuerdos inesperados, de sueños insistentes o de esos mensajes escritos en la madrugada que nunca llegan a enviarse. Pero hay una pregunta mucho más importante que cualquier mensaje. ¿Realmente deseas que esa persona vuelva porque la amas? ¿O porque necesitas que esa historia termine con una sensación de triunfo en lugar de quedarse como una derrota silenciosa? Responder esa pregunta cambia por completo la perspectiva, porque existe una gran diferencia entre extrañar a alguien y necesitar reparar una herida narcisista. Esa herida aparece cuando alguien se marcha sin ofrecer las respuestas que esperabas. Como la mente no tolera bien la incertidumbre, transforma esa ausencia en una obsesión que fácilmente puede confundirse con amor eterno. Freud describía este fenómeno como una herida narcisista no resuelta. Y muchas personas pasan años creyendo que eso es amor verdadero. Es justamente ahí donde la mente empieza a jugar en tu contra. Cuanto más tiempo permanece el silencio, más poderosa se vuelve la fantasía. Y la fantasía siempre resulta más atractiva que la realidad, porque en la imaginación puedes controlar el desenlace. En la vida real, no. Quizá esa sea una de las razones por las que todavía hay noches en las que no consigues dejar de pensar en todo esto. Ahora quiero llevarte a una reflexión todavía más profunda. Hasta aquí hemos hablado de lo que la otra persona pudo sentir, ocultar o reprimir. Pero la pregunta realmente importante es otra. ¿Qué parte de ti estás reprimiendo? Mientras leías estos 3 mensajes, probablemente les diste un significado basado en tu propia historia. Imaginaste un tono de voz. Supusiste una intención. Completaste los espacios vacíos con tus propias emociones. Y eso, una vez más, habla mucho más de ti que de la otra persona. Aquí aparece el verdadero giro de toda esta reflexión. Tal vez no necesitas recibir un mensaje suyo. Tal vez lo que realmente necesitas es escucharte a ti mismo diciendo una verdad que llevas demasiado tiempo evitando. ¿Y cuál podría ser esa verdad? Quizá no estás esperando que esa persona regrese. Lo que en realidad esperas es que algún día alguien confirme aquello que nunca lograste creer por ti mismo. Que siempre fuiste suficiente. Que tu valor nunca dependió de haber dado más, de haber callado menos o de haber hecho las cosas de otra manera.
El verdadero problema no era cuánto amabas, sino que buscabas en otra persona una seguridad que solo puede construirse dentro de ti. Eso es lo que muchas personas nunca alcanzan a comprender. Y mientras sigas buscando esa confirmación fuera de ti, seguirás repitiendo el mismo ciclo con diferentes nombres, distintos rostros y nuevas historias que terminan despertando el mismo dolor. Es precisamente en este punto donde la resistencia vuelve a aparecer con más fuerza. Porque aceptar todo esto incomoda. Y cuando algo nos incomoda, la mente intenta escapar. Quizás sientas el impulso de cerrar este vídeo, distraerte con cualquier otra cosa o convencerte de que nada de esto tiene relación contigo. Pero antes de irte, quédate unos segundos más. Porque lo que viene ahora es el verdadero punto de inflexión de toda esta reflexión. La realidad es que ninguno de los 3 mensajes que acabas de leer tiene el poder de transformar tu vida. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. ¿La razón? Porque ninguna palabra que venga de otra persona puede reparar aquello que se rompió dentro de ti hace mucho tiempo. Podrías recibir cientos de mensajes, todas las explicaciones que siempre soñaste escuchar, y aún así, si no enfrentas la raíz de la herida, el vacío seguirá ahí. Solo esperará una nueva historia, un nuevo rostro o una nueva relación para volver a manifestarse. Así funciona el inconsciente cuando evitamos mirarlo de frente. Repite el mismo patrón una y otra vez hasta que decides comprenderlo. Y aquí es donde muchas de las ilusiones con las que llegaste a este vídeo empiezan a derrumbarse. No llegaste aquí únicamente por curiosidad sobre esa persona. En el fondo, viniste porque una parte de ti ya sabía que había una verdad esperando ser reconocida. Ahora que la has escuchado, resulta mucho más difícil seguir ignorándola. Jung llamaría a este momento el inicio de la individuación. El instante en el que dejas de colocar tu dolor sobre los demás y comienzas a observarlo como realmente es. Sin excusas, sin máscaras y sin responsabilizar a otros de una conversación que en realidad siempre estuvo pendiente contigo mismo. Por eso quiero dejarte una última pregunta. Si hoy mismo esa persona te enviara exactamente los 3 mensajes que llevas tanto tiempo esperando, ¿crees que ese vacío desaparecería por completo? ¿O encontrarías otra razón, otra duda o una nueva historia para seguir sintiéndolo? Respóndete con honestidad, porque esa respuesta revela mucho más sobre ti que cualquier mensaje que otra persona pueda escribirte. Y antes de terminar, quiero invitarte a mirar un lugar todavía más profundo. Piensa en cuántas veces, muy en el fondo, sentiste un extraño alivio cuando esa persona no respondió. No hablo de orgullo ni de fortaleza. Hablo de ese alivio silencioso que casi cuesta admitir. Porque mientras el otro permanecía en silencio, tú no tenías que exponerte por completo. Su ausencia te permitía mantener viva una historia inconclusa donde seguías siendo quien esperaba una respuesta. Esa versión, aunque duele, a veces resulta más cómoda que preguntarte si también hubo momentos en los que, por miedo a sufrir, levantaste barreras que terminaron creando la misma distancia que hoy lamentas. Freud describía algo parecido mediante la formación reactiva. Transformar un miedo profundo, como el temor a no ser suficiente, en una necesidad constante de demostrar que sí lo eres. Y así, sin darte cuenta, quizá pasaste meses o incluso años buscando una prueba de que merecías ser amado, creyendo que estabas persiguiendo a una persona. Aunque parezcan lo mismo, son 2 búsquedas completamente diferentes. Ahora llega la parte más incómoda. Si desde el primer día esa persona te hubiera amado con claridad, sin dudas, sin silencios y sin juegos, existe la posibilidad de que una parte de ti hubiera sentido que faltaba algo. No porque ese amor no fuera real, sino porque creciste acostumbrándote a asociar la intensidad con la incertidumbre. Cuando alguien ha vivido mucho tiempo rodeado de inestabilidad,
el amor tranquilo puede parecer extraño. Incluso puede confundirse con aburrimiento o con falta de pasión. Y esa es una de las razones por las que muchas personas terminan alejándose, sin darse cuenta, de relaciones que realmente eran sanas. La mente, cuando no reconoce sus propias heridas, puede llegar a confundir el caos con el amor y la ansiedad con la conexión. Y probablemente ahora mismo tu mente esté intentando defenderse otra vez. Tal vez aparezca el pensamiento de que tu historia es distinta, de que nada de esto encaja contigo o de que este caso es diferente. Pero recuerda algo de lo que hablamos desde el principio. Muchas veces esa resistencia es precisamente la señal de que acabas de encontrarte con una verdad que incomoda. Y esa verdad es sencilla, aunque difícil de aceptar. Nadie llegará para llenar un vacío que tú aún no has decidido mirar de frente. Ni esa persona, ni otra que aparezca en el futuro. El único mensaje capaz de transformar realmente tu vida nunca ha estado esperando en el teléfono de alguien más. Lleva mucho tiempo dentro de ti, esperando el momento en que decidas escucharlo con valentía, sin escapar y sin buscar respuestas donde nunca estuvieron. Quizá esa sea la verdadera razón por la que permaneciste aquí hasta el final. No porque esperabas entender a otra persona, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, comenzaste a entenderte un poco más a ti mismo.